Marianela Ledesma, quien fue presidenta del Tribunal Constitucional y que está enlazada por la vía telefónica con nosotros para comentarnos. Doctora Ledesma, le agradezco su tiempo, le damos la bienvenida al programa y quiero preguntarle su primera impresión al conocer esta resolución múltiple, podemos llamar así, este pronunciamiento múltiple que ha hecho el tribunal. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora Ledesma. Buenas noches y buenas noches también a sus seguidores de Latina. Tengo que empezar diciendo que el Tribunal Constitucional de nuestro país está destruyendo nuestro país, está destruyendo la institucionalidad de nuestro país. Debería pronto señalarse con nombres y apellidos de esas 6 personas que están destruyendo la institucionalidad. ¿Qué han destruido? No solo el tema de la SUNEDU, al permitir liberalizar o evitar el control para la calidad educativa, han destruido el sistema de recaudación tributaria al exonerar a empresas, grandes empresas deudoras del pago de los impuestos, han destruido la posibilidad o habilitado la posibilidad que los condenados por corrupción, terrorismo, narcotráfico puedan postular en actos de elecciones populares. Y si eso no es poco, ahora pretenden poner, debilitando el sistema electoral, colocando una causal que ni siquiera el constituyente se imaginó, permitir que las autoridades del sistema electoral también puedan ser sometidos a acusación constitucional. Este actuar del tribunal, de estos señores jueces del tribunal, que desde ya no tienen nada de imparcial, porque ellos han sido elegidos por este Congreso. Hay una dupla, Congreso, Tribunal Constitucional, destruyendo nuestro país. Y por eso, y es urgente, que nos replanteemos la posibilidad de ir a una asamblea, conclave, reunión constituyente para hacer un estudio de la Constitución. Doctora. De esta manera. Doctora, usted está utilizando un verbo que tiene una fuerte carga valorativa. Destrucción. Sí. Está diciendo usted que el Tribunal Constitucional está destruyendo el país. Exactamente. Y le pregunto por qué escoge ese verbo. Porque los magistrados podrían, hemos tenido algunos de los magistrados explicando sus fallos, podrían decir, pero es mi mirada legal de las cosas y yo soy un tribuno y planteo esto. ¿Por qué utilizar una palabra como destrucción? Le pido que me sustente eso. Perfecto, le digo. El poder se ejerce diríamos, no de manera arbitraria. El poder se reparte y se ejerce en una lógica de balances y contrapesos. La labor, las atribuciones que tiene el Congreso, por ejemplo, de elegir a un defensor o de elegir a los miembros del tribunal, esas atribuciones tienen que darse bajo un marco de garantías. ¿Quién controla esas garantías? En la lógica del Estado constitucional, quien controla esas garantías debe ser los jueces constitucionales. ¿Qué es lo que hace ahora el tribunal? Y por eso le digo, destruir la institucionalidad. El tribunal está diciendo que al Congreso ya nadie lo puede controlar. Ya no lo pueden controlar los jueces constitucionales. Y me imagino que cuando publiquen su sentencia, por lo menos nos irá a decir, si ya no van a ser los jueces del Poder Judicial los que van a controlar, ¿quién va a controlar? O al final nadie va a controlar al Congreso. Esa es la regla fundamental en un ejercicio democrático, equilibrio, reparto de poderes, balance y contrapesos. ¿Quién va a controlar ahora la labor del Congreso frente a la SUNEDU, la labor del Congreso frente a la elección del defensor, la labor del Congreso frente a ellos mismos, a estos jueces constitucionales que también han sido elegidos de la misma manera? ¿Quién va a controlar? ¿No? Eso es lo que hace que esta sentencia sea nefasta para la institucionalidad del país. Doctora Ledesma, yo le quería consultar de las formas. ¿Se ha visto antes que el Tribunal Constitucional emita un fallo con cada caso? Es decir, nombre ahí tienen 3 casos, que nombra y encima exhorta a la Junta Nacional de Justicia y exhorta además a modificar la Constitución también. Pero los fallos se emiten así, ¿no es una demanda competencial por caso? En este caso, si se trata de la SUNEDU o en el otro caso, si se trata de la elección del defensor del pueblo.
Lo que pasa es que el Congreso ha venido ejerciendo algunas atribuciones. Elegir al defensor del pueblo, nadie niega que son sus atribuciones. El asunto es cómo ejerce esas atribuciones. Yo lo voy a ejercer con secretismo, evitando tachas, pongo de ejemplo, ¿no? El Congreso emite leyes que van contra la calidad educativa y contra la propia jurisprudencia del tribunal. Entonces, cuando se ha dado esa situación, han sido los jueces del Poder Judicial los que han hecho frente a ese ejercicio arbitrario que venía desarrollando el Congreso, ¿no? Entonces, frente a ese frente, Congreso versus jueces del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional se ha convertido en el referee por ley que le corresponde y ha dicho, ahora en adelante, ningún juez se puede atrever a cuestionar la labor de los congresistas. Y si lo han hecho y los que lo han hecho van a la Junta Nacional para que les abran proceso por haberse atrevido a cuestionar la labor del Congreso. Por eso le digo que es indignante esa decisión. ¿Se podría entender como una forma de pago al haber elegido a los miembros del TC? Mire, este Congreso ha elegido esos 6 jueces. Yo dudo de su imparcialidad, porque al final y al cabo, lo que ha garantizado, no en este Congreso, sino a lo largo de los años, que ha sido el Poder Judicial el que ha hecho varias veces frente a los actos arbitrarios que tenía el Congreso en comisiones investigadoras y una serie de cosas. El Poder Judicial ha ejercido esa labor contralora. Ahora, en la lógica del tribunal, el Congreso es intocable y el pobre juez que se atreva a abrir o a ampararle alguna medida contra el Congreso va a terminar en la Junta Nacional. Ahí lo pueden ver. Ahí encima afecta la independencia de los jueces, amedrenta la independencia y encima todavía desequilibra el orden institucional que en la Constitución está. En esta situación que usted grafica como un atropello al fuero o a las potestades del Poder Judicial, ¿cree que tiene que haber un pronunciamiento de la cabeza institucional del Poder Judicial, del juez Arévalo? ¿Cree que tiene que pronunciarse para sentar una posición respecto a este fallo? No solo es el tema, acá hay 3 posiciones. Hay un cuestionamiento a cómo se ejerce la elección de del defensor por parte del Congreso. Segundo cuestionamiento a cómo el Congreso ha emitido una ley contraria a criterios básicos para debilitar a la SUNEDU. Y un tercer tema es el tema del sistema electoral. En esos tres temas, el tribunal ha emitido una decisión donde mayormente altera el equilibrio de poderes, evita que los jueces del Poder Judicial controlen los actos del Congreso. Es una zona ahora intangible, intocable. O sea, pueden ejercer sus atribuciones con las mínimas garantías que quisieran y no puede ningún juez del Estado poder cuestionar la labor de los congresistas. Eso es romper el equilibrio de poderes. ¿Y qué se puede hacer a partir de ese escenario tan dramático, digamos, que usted por lo menos así lo presenta? ¿Qué se puede hacer? Por eso le preguntaba, ¿corresponde al presidente del Poder Judicial salir a poner un argumento, a reclamar, digamos, las competencias del PJ? ¿O qué se puede hacer? Acá hay 2 instituciones que han ejercido sus competencias y según el referee Tribunal Constitucional ha negado ya el ejercicio de las competencias al tribunal, al Poder Judicial. Serán los jueces y esa decisión genera cosa juzgada, así ha definido el partido, genera cosa juzgada. Bueno, y la única esperanza es que hay que llevar a la reflexión para reformar la Constitución y evitar este tipo de decisiones o de lógicas que se ha planteado en esta sentencia. Nos urge volver a reevaluar el texto de la Constitución del 93, ¿no? Para reescribirla, para por lo menos evitar estas situaciones donde rompan el equilibrio de poderes, que no se pueda seguir tolerando de esta manera. Doctora Ledesma, yo quería preguntarle exactamente por el punto 5. Exhorta al Congreso a modificar el artículo 99 de la Constitución. Los fallos del TC suelen exhortar al Congreso a modificar algunos artículos, como ustedes en su momento lo hicieron respecto de la vacancia, pero que incorpore en las investigaciones de la Comisión Permanente del Congreso también a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC. ¿No colisiona también un poco con la independencia o el equilibrio de poderes?
Claro, es que son dos temas distintos. Como el tribunal no puede hacer reformas constitucionales, solamente lo puede hacer el Congreso, le ha exhortado para que incorpore a los miembros del sistema electoral dentro de las causales del artículo 99. Ya tendrán que ir a hacer una reforma constitucional. Bueno, y eso es un lío del Congreso, si hará la reforma o no hará la reforma, ¿no? Pero además, otro tema es las investigaciones que el Congreso quiera hacer, y nadie niega que el Congreso haga sus investigaciones. Aquí nadie niega que ejerza sus atribuciones. El problema es cómo se ejerce, se ejerce. Entonces ese cómo tiene que también tener un mínimo de garantías para realizarlas. ¿Y quién hace ese control de esas garantías? ¿Quién dice si está bien o no, cómo se ejerce? Ese es el otro poder, ¿no? Que es el poder judicial o los jueces constitucionales, que en la otra vía hacen ese tema de pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, ese es el cuestionamiento, debilitar un control. Correcto, queda clara la posición y también el impacto que puede generar esto, sobre todo en las instituciones como Congreso, como Poder Judicial. Ahora, en el tema de la Junta Nacional de Justicia y esta exhortación que hace el tribunal a la Junta, diciéndoles, vean bien quiénes han sido los jueces que han fallado en contra del Congreso o que han ejercido un control contra el Congreso. ¿Esto puede ser entendido como una amenaza, como una suerte de amedrentamiento, como decirle, ojo juez, si te atreves a controlar al Congreso, te vas a ganar un proceso? ¿Puede ser entendido como eso? ¿O cómo? Efectivamente, porque ya el tribunal ha roto ese equilibrio, ha roto ese control. Eso es vital en un orden constitucional, es vital, tiene que haber equilibrio, no puede entregarse todo el poder para que solamente una institución le ejerza. Acaba de romper el equilibrio al negar esa posibilidad del control de los jueces. Y encima le pone de cereza, le dice a la Junta, ojo, ten cuidado de que los que han hecho, ¿qué es lo que le va a corresponder? Le abrirá pues un proceso disciplinario por haber pues interpretado de una manera diferente la Constitución, que espero que al final termine no mayor afectación a esos jueces valientes que han ejercido correctamente su labor. Doctora Ledesma, permítame cambiarle de tema brevemente. Usted hace unos días, hace unas semanas, aseguró que iba a incorporarse en la política y se hablaba de que iba a ser candidata del Partido Morado. ¿Ya están estas conversaciones concretadas? Yo la verdad ahorita estoy preocupada en otros temas, sobre todo de la universidad. Yo estoy reflexionando porque ingresar a la vida política para mí es algo nuevo, implica también una nueva dinámica, un nuevo mensaje, un nuevo rostro que ofrecer también a la ciudadanía. Y eso estoy analizando la posibilidad de hacerlo. ¿No lo descarta? No lo descarto. Ahora, doctora, le pido también una opinión sobre un hecho que me parece relevante. Un jurista como usted, en este caso también que ha sido cabeza de una institución, me refiero al señor Duberlí Rodríguez, ayer en la Universidad San Marcos llama simbólicamente a quemar la Constitución de 1993. ¿Qué le pareció ese comentario? Bueno, serán las cosas simbólicas que hace el señor Duberlí. Yo más allá de lo simbólico, para mí son las acciones concretas que tenemos que hacer. Y una de las acciones concretas, les invito a todos a reflexionar la necesidad de reescribir la Constitución del 93 a la luz de todas estas situaciones que venimos advirtiendo por parte del Congreso y del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Quedó clarísima su posición respecto a ello, respecto al fallo hoy del Tribunal Constitucional y, por supuesto, a su carrera política, eventual carrera política. Vamos a ver cómo resulta. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, doctora Ledesma. A ustedes, una bonita noche, pese a la triste noticia del tribunal. Gracias.